En abril de 1982, un día después de que el secretario de Estado del Foreign Office británico, Lord Pym, llegase a Washington en un último intento de evitar la Guerra de las Malvinas, y un día antes de que la cantante sevillana Lucía perdiese ante la representante alemana Nicole en el 27º Festival de Eurovisión, la compañía británica Sinclair Research lanza un ordenador de 8 bits que pasará a los anales de la historia como el ZX Spectrum. El padre de la criatura era Cliff Sinclair, un autodidacta de notable talento que ya había inventado la primera calculadora, creado los primeros relojes digitales de muñeca del mundo, presentado el primer televisor portátil, así como el primer computador personal y la primera impresora. Pero ninguno de sus inventos pasados y futuros tendría la repercusión del ZX Spectrum, porque este cambiaría radicalmente la cultura del juego de generaciones posteriores, abriendo su imaginación a un nuevo universo, el virtual. Es en estos inicios de la era de los 8 bits cuando un grupo de chavales de entre 16 y 17 años desarrolla un videojuego que llevará por título Capitán Sevilla y que verá la luz en las postrimerías de la década de los 80, a finales de la controvertida edad de oro del videojuego español. Esta es su historia. El Capitán Sevilla fue un proyecto que se hizo en Sevilla reclutando chavales jóvenes de mi edad que quisieran participar en un proyecto para hacer un videojuego de Spectrum para Dynamic, que es con quien trabajábamos en aquella época. Álvaro Mateos era digamos, la estrella de Dynamic, porque él realmente creó dos de los bestsellers que lanzaron a Dynamic como una gran productora y distribuidora de videojuegos en España, que fueron West Bank y Rocky. Y cuando planteó el argumento, un poco el guión de la idea del Capitán Morcilla, Dynamic sabía que tenía en sus manos un éxito, aquello iba a ser un blockbuster. A partir de ahí ya pues surgió la idea de buscar a gente y tal. Al principio te rodeas de tus amigos, de la gente que vas conociendo, y ahí conocí a Ángel Tirado, que fue el que tenía la idea de un cómic que había hecho en sus clases del instituto mientras estaba atendiendo. El cómic en el que se basa el videojuego del Capitán Sevilla es un cómic que yo dibujé cuando tenía 14 años para la revista del Instituto Becker, que era donde estudiaba. La historia era pues, verdaderamente absurda, o sea, una historia bastante poco pensada y muy descerebrada. Mariano López es el protagonista, es un transportista, lleva camiones de embutidos y demás, y por circunstancias pasa en un momento dado cerca de una zona de pruebas de cohetes nucleares. En este momento hay una prueba que sale mal, explota, y como es nuclear, pues toda la radiación se expande por las inmediaciones de la base de pruebas, ¿no? Entonces a Mariano le afecta de manera que él cada vez que come una morcilla o un embutido se convierte en el Capitán Morcilla, ¿no? O sea, adquiere unos poderes sobrehumanos que no tenía como Mariano López. Como la radiación ha afectado también al entorno, han aparecido unos mutantes radioactivos que están amenazando pues, toda la Tierra, ¿no? Y de esto se vale el malvado profesor Torrebruno para digamos, cumplir sus planes de conquistar la Tierra. Entonces, la misión del Capitán Morcilla es luchar contra todos estos mutantes, ¿no? Es más el argumento, digamos, de un cómic traspasado a la pequeña pantalla que el argumento de un videojuego clásico. Pero eso también es lo que le da gran parte de la originalidad. Y a partir de ahí, pues, era aplicar las técnicas que había en ese momento, a las tendencias de ese momento y bueno, y en definitiva, reunir el equipo de gente para llevar ese proyecto a cabo. Y sobre todo también con vistas a que no fuera el primer juego, sino que fuera el inicio de una pequeña empresa donde pudiésemos sacar más videojuegos en el futuro.
Tenía yo 4 o 5 añitos y vi ese Space Invaders, la maquinita de los marcianitos de toda la vida. Y yo alucinado, yo no sabía ni cómo funcionaba eso. Yo pensando que eso serían como si fuesen cartones moviéndose por detrás, dibujados y tal, ¿no? Y claro, fue ver eso. Yo quería aventurarme a jugar, ¿no? Yo, papá, mi padre manejando la nave, yo disparaba porque yo ni llegaba a la pantalla. Y fue la mera impresión de ver eso ahí. Yo quería tenerlo en mi casa de alguna manera. Yo antes de tener mi ordenador, recuerdo que para tocar un ordenador iba al Corte Inglés, a los de exposición allí a jugar hasta que el dependiente me echaba, ¿no? Niño, vete ya de aquí. Y volví al día siguiente a las 9 de la mañana esperando que lo abrieran para seguir jugando, ¿no? Estuve muchas horas delante de un ordenador jugando y sobre todo esperando que aquellos juegos eternos se cargaran durante minutos en una cassette, y odiaba, como todos los niños de mi época, cuando salía el mensaje de error, no se ha cargado, hay que volver a empezar, ¿no? Mi infancia no la recuerdo sino es con un ordenador entre manos, con mi hermano, jugando a juegos. Yo creo que estábamos en el momento adecuado, en la salida, en el boom de los ordenadores de 8 bits. Los videojuegos ya estaban presentes, ¿no? en mi generación, desde una edad muy temprana, porque ya estaban en las salas de recreativos o en los bares. Yo creo que más que el hecho de los videojuegos a nivel, digamos, para el impacto en una cultura, fue también el de los ordenadores, ¿no? Estos microordenadores que llegaron a los hogares y que cambiaron también la forma de entretenimiento. Era mucho potencial, o sea, tú podías programar tus propias cosas en BASIC, que era el lenguaje más fácil, ¿no? Y una parte muy importante que venía siempre asociada a los ordenadores eran los juegos. Los que descubrimos en aquellos momentos la informática vivimos una época única e irrepetible, porque fue la primera. Antes de eso que existían pues, ordenadores para las empresas, ordenadores inaccesibles por el precio, y cuando llegaron los ordenadores, microordenadores a los hogares, descubrimos un nuevo mundo, un mundo que no existía antes. Y como no existía antes, era todo por explorar. El primer encuentro así realmente con la informática fue cuando se me estropeó el Spectrum. Empecé a estudiar cómo estaba hecho por dentro, empecé a estudiar el Z80, el lenguaje ensamblador, y cuando me lo arreglaron ya los juegos no era lo primero. Lo que quería era aplicar lo que había estudiado y volcarlo en el ordenador, volcarlo en el Spectrum y a ver qué salía de ahí. Ahí era un mundo fascinante, un mundo de gráficos, un mundo de sonidos incluso. Era curioso porque en aquellos momentos el fenómeno técnico, por un lado, era más requiriente, pero era más acotado. O sea, trabajas en código máquina, lo cual no se trabaja ahora, tenías que tener un conocimiento de todas las partes de esa maquinaria, pero también era una maquinaria acotada. Y entonces, por un lado, era, digamos, más requiriente, era un poco más intensivo, pero lo curioso del asunto es que, claro, ese individuo hoy por hoy estaría desbordado. Vuelvo a decir que yo prácticamente hacía pues, la programación, los gráficos y incluso la carátula. Ahora sería imposible que nadie hiciera ni la décima parte de gráficos ni la décima parte de código, ¿no? Todo lo que quisieras hacer era un reto prácticamente inalcanzable. O sea, tú allí te veías con una máquina en la que prácticamente no existía el sistema operativo, que había sido diseñada para darle un uso muy doméstico, casi como si fuera una calculadora científica con unas posibilidades de programación limitadísimas, pero a la par te permitía mostrar gráficos en movimiento y con una cierta paleta de colores. Tenías pues 8 colores muy básicos que no pegaban ni con cola, que ellos se pegaban patadas entre ellos, una resolución bajísima, una velocidad, digamos, para animar los gráficos también muy limitada. Allí, digamos, el objetivo de los mejores programadores de videojuegos, de las mejores empresas de aquella época, era conseguir mostrar la animación a 12 cuadros por segundo. Y aquello ya nos parecía casi magia. Tenía lo básico, pero muy funcional. Y esos 41K que te quedaban después de que 7 se los había llevado a la pantalla, pues agudizaban el ingenio y que todo lo que quisiera desarrollar estuviera muy medido, muy bien pensado
y hacía que el efecto final fuera mucho más agradecido. Había un ensamblador, lo mínimo para empezar a programar en ensamblador. Había aplicaciones de gráficos, donde había una visión bastante accesible para poder dibujar. Había aplicaciones de animación, con pequeños trucos. Tú cambiabas una imagen, la superponías por otra, que tenía un paso siguiente, y ya aquello daba la ilusión de que se movía. Había aplicaciones de música, muy rudimentarias, pero aquello sonaba. En aquel entonces no había nada, no había absolutamente nada, no había móviles, no había internet, el que tú tuvieras un dispositivo en el que tú programases y un sonido y tú lo pudieras oír, pues era fascinante, ¿no? Las 4 grandes son las que se repartieron el pastel, pues efectivamente fueron Dynamic Software, fueron Operasoft, fueron Made in Spain y fue Toposoft. Dynamic fueron los que más sonaron porque tenían a su servicio pues una dinámica empresarial muy buena. Fueron los más empresarios junto a Toposoft, porque el resto pues eran 4 chavales que decidieron poner una empresa y eran más chavales que empresa. Y luego, digamos, en el otro espectro de la estructura empresarial de entonces, pues estaban Opera y estaban Made in Spain. Made in Spain eran, dentro de que todos eran artesanos, yo creo que eran los mayores investigadores de software que ha habido. Crearon cosas loquísimas, cosas fenomenales y sobre todo se dedicaban a hacer una investigación profunda de las máquinas para lograr lo mejor de esos 8 bits que había entonces, al igual que Opera. Y cada una tuvieron productos y juegos auténticamente excepcionales. Yo creo que en esa época quizá había más competición o competencia de la que hay ahora. O sea, ahora, de hecho, todas las empresas de videojuegos estamos asociadas de alguna manera. No tenemos sensación de competencia, el mercado es mucho más grande. Para hacerte una idea, por ejemplo, Amstrad España, que es lo que era Indescom, pues empezó de cero, obviamente, y en el 88, creo, estaban facturando 24.000 o 28.000 millones de pesetas. Dynamic en el 88 facturaba 140 y habían empezado en la guardería de casa de sus padres. Y Herbe, que empezó Paco Pastor como un trabajo satélite, el que tenía en CBS, estaba facturando 1.000 millones en el 88. Con lo cual yo creo que en pocos años, en 5 años, aquello fue un boom espectacular. Desconozco las cifras que se mueven ahora, pero por ejemplo, para que te hagas una idea, el Emilio Butragueño vendió 150.000 copias y aunque hoy en día ADS no da números de cifras vendidas de videojuegos en España, lo que se dice es que el último Call of Duty vendió 300.000 en nuestro país, con lo cual me parece bastante bestia que casi 30 años antes un juego vendiera la mitad del más vendido hoy en día. Era una industria, digamos, muy parcial, muy acotada. No tiene nada que ver con lo que existe ahora. Entendemos que era no sé cómo decirlo, era como la industria de pintar figuras de plomo. O sea, podías tener mucho retorno, podías ser muy creativo, pero era bastante parcial. Nadie entendía qué era el videojuego, nadie entendía qué significaba lo que hacías y lo que pasa es que era muy gratificante. Eran unos productos mucho más de autor, porque era muy poca gente la que trabajaba en un proyecto. Ahora mismo los proyectos son de mucha gente y ese concepto de autoría pues se ha perdido un poco. Éramos muy técnicos también, éramos muy de detalles técnicos, ¿no? Si ibas a un recreativo y veías un juego con un scroll increíble o con una animación, que ellos querían eso y quizás no miraban tanto la jugabilidad. Pero los españoles éramos del arcade y el arcade quería una gratificación instantánea, que eran los gráficos, el movimiento y miles de cosas en pantalla. Y el desarrollo andaluz era casi inexistente. Eran grupos pequeños, como puede ser el Capitán Sevilla, grupos como el nuestro, que básicamente lo que hacíamos era ser satélites a empresas como Dynamic o otros grupos, otras empresas españolas, y no nos conocíamos los unos a los otros.
Álvaro siempre fue un alma inquieta en ese sentido y avanzado, muy avanzado para los tiempos y para su edad. Nosotros lo veíamos como un héroe para la pandilla, ¿no? Y en esas pues ideó una reunión en la cual convocara a chicos que tuviesen sus mismas inquietudes, que imagino que estarían todos metidos en sus cuevas porque por la calle no se les veía. Con el proyecto me enteré por un amigo, ¿vale? Un amigo que de ahí del pueblo, que ya estaba, él estaba en la facultad, yo todavía no había empezado la facultad, y me pasó un folleto que había encontrado en el tablón de anuncios. Un folleto, pues, para una cita en un lugar de Sevilla, en una autoescuela, Montelló, me parece que se llamaba la autoescuela, y pidiendo, bueno, pues, colaboración para hacer un videojuego. Cuando yo llegué allí, pues estaba, aquello fue espectacular, porque estaba súper encantado, porque hay que irse a la época, en el año 86, 87, 88, pues te encontrabas allí a unas 20 personas con las mismas inquietudes que tú y con un cierto nivel de programación y sobre todo de gráficos. Bueno, pues estaba alucinado con el ambiente que allí se estaba percibiendo, ¿no? Álvaro Mateo se presentó, aquello era, como lo conoce, era una leyenda viviente, allí todo el mundo se fue presentando, pues éramos todo eso, críos realmente, con una ingenuidad que no te encuentras años después, ¿no? Y estábamos un poco allí todos con los ojos como platos, la boca abierta, como diciendo, pero ¿qué nos estáis contando? Esto es real, ¿no? O sea, se va a hacer aquí. Un poco era aquello un encuentro de diferentes personas con diferentes aptitudes. Algunos no se les volvió a ver el pelo después de aquella reunión y luego algunos más se incorporaron posteriormente durante el proceso de producción. Me impresionó que alguien joven como nosotros estuviera emprendiendo algo así que a mí nunca se me hubiera ocurrido meterme en algo. Para mí en ese momento era una cosa un poco grande, ¿no? Pues sobre todo te diría que eran juegos que se podían jugar, marcando las diferencias con respecto a los juegos que hay ahora, que son más películas interactivas o mínimamente interactivas en muchos casos, en los que te quedas con el mando, como un tonto mirando la pantalla mientras ahí pasan cosas y te cuentan películas. Eran juegos que se podían jugar, juegos que se jugaban. Al ser tan icónico, tan simplificado, al ser tan limitado la potencia técnica que tenía el videojuego, tenía dos elementos. Uno, el reto de poder llevarlo a cabo con cierto brillo, y la otra es que al ser icónicas las cosas eran mucho más sugerentes. Entonces creaban, digamos, una enajenación al individuo con mucha más conformación imaginativa, ¿no?, que lo que hay ahora. Eso no es en menoscabo de lo que hay ahora, lo único que es distinto, ¿no? Había de todo un poco, porque había verdaderas obras de arte y había juegos pues, que no valían para nada, pues como hoy en día. Pero yo creo que por suerte en España había muy buenos programadores con mucho talento. Los juegos que se hacían pues podían competir perfectamente pues con lo que se hacían fuera e incluso en algunos aspectos eran mejores. Quizá pecábamos un poco de dificultad. Yo no sé si porque en aquel tiempo pues los propios programadores eran los testers los que probaban los juegos, entonces quieras que no, pues de tanto jugar tú mismo te parece que es fácil. Pues tenían ese prestigio, esa fama de ser juegos muy difíciles en contra de lo que cualquier editor o publisher te diría hoy día, ¿no? Te diría, si el videojuego es muy difícil de pasar, nadie lo va a querer y nadie te va a volver a comprar. Yo entonces tenía la concepción de que es que yo jugaba mal, no era un buen jugador, y entonces por eso no conseguía terminarme los juegos. Hoy en día veo que es que el estándar de dificultad de los 80 no es comparable con el de hoy en día. Yo no sé por qué los hacíamos así, quizá porque eran muy cortos, no había suficiente contenido, entonces los hacías muy difíciles para que el tiempo digamos, de juego se alargara. El Abus in Bell era criminalmente difícil. O sea, todo el mundo que me dice, no sabes lo que te he odiado por haberlo hecho tan difícil. Digo, hombre, no. Pero al mismo tiempo estabas viciado. Ah, sí, tal. Bueno, pues entonces se trata de eso, de buscar el vicio en ese momento, en la dificultad. Ahora todo son tutoriales, todo son facilidades para el jugador. Es
reconocido por los propios productores de hoy día, digamos que es una lucha constante para evitar que el usuario se frustre, lo cual a mí me parece muy penoso. Yo soy de la vieja escuela y yo necesito retos que no encuentro. Hubo cosas mejores, hubo cosas peores, pero hubo cosas auténticamente buenas, como para decir que hubo una edad de oro del software español, más allá de que se haya inventado luego el nombrajo este de la edad de oro, que es muy ampuloso y es muy grande, pero se podría decir que es aplicable a muchos de los juegos y muchos de los programas que aquí se hicieron. Sin duda sí la hubo. Es la mayor explosión de talento que ha habido en España a nivel de videojuegos en un momento en el que no había ayudas externas y que además ha marcado una generación de jugadores de por vida. Solo por eso merece ser considerada edad de oro. Realmente esta industria nació en Inglaterra con el Spectrum. Nosotros nos fijábamos en esos programadores y luego ellos se fijaron en nosotros y bueno, y llegó un momento en el que había una producción importante que además se exportaba. Que el desarrollo de software en España estaba al nivel puntero de Europa, al mismo nivel que el Reino Unido, y los juegos que hacían aquí compañías como Topo o como Dynamic llegaban a los primeros puestos de las listas de ventas, o Topo consiguió la licencia oficial exclusiva de Gremlins de la peli, y las compañías de aquí no tenían nada que envidiar a ninguna extranjera, incluso al revés. En esa época salía cualquier videojuego por parte de Dynamic, Toposoft, Opera, y jolín, se acogía con agrado, ¿no? Era, wow, ha salido lo último de Dynamic, aquí rápidamente en la tienda se vendía. Era algo que la gente quería realmente. Eso, compartido con el hecho de que esas máquinas de por aquellos entonces ya proporcionaban al usuario la mera posibilidad de desarrollar su creatividad. O sea, cualquier persona que tuviese un poco de interés era capaz de hacer algo, incluso llegar a hacer un producto que pudiese ser comercializado, ¿no? En términos de calidad. O sea, para mí solo eso, esas posibilidades ya, digamos que asumen la forma de lo que podría ser la edad de oro del software español. Esa reivindicación no la veo mal, pero sí la veo un puntito excesiva, un poquito innecesaria llevada a ese punto. También es verdad que estamos ahora mismo en un punto tan de nostalgia en todo lo que se refiere a los 8 y los 16 bits que en parte no lo puedes evitar. Para los españoles sí fue una edad de oro. Para nosotros, por nuestro mercado interno. Porque teníamos un mercado en el que había producto español, había juegos interesantes españoles, había prensa, estaba expuesto a todos lados. Para el mercado exterior, el global, no. Fueron excepciones, fueron pequeños juegos que salieron aquí y allí. Le llamamos la atención por los gráficos, pero odiamos nuestra jugabilidad. Para mí sí existió una edad de oro del software español, pero también es cierto que era como una edad de oro en todos los países desarrollados que estaban haciendo videojuegos. Chavales de todo el mundo, sobre todo de Inglaterra, Alemania, Francia, España, Estados Unidos, incluso Japón, empezaron a hacer videojuegos en sus propias casas y algunos de ellos, afortunadamente, pues también tuvieron la chispa de llegar a generar un negocio internacionalizado, como fue el caso también de España, en la cual esos productos llegaron a cuajar en un mercado y obtener muchos beneficios, ¿no? Pues alquilamos un piso en Sevilla, en la zona de Triana. Más o menos se acondicionó como oficina y en la que tenías pues bastante material a tu disposición para trabajar, de ordenadores, una impresora, discos para hacer copias de seguridad. Las primeras semanas fueron mucho de reuniones, sobre todo con los grafistas, que eran los que iban a dirigir bastante no solo el aspecto, la estética del videojuego, sino también todo lo que era el argumento, la acción, la parte de inteligencia artificial. Y a medida que iba pasando el tiempo, ibas identificando la persona que valía más para una cosa o para otra. Y al final, pues, se quedó un equipo ya muy identificado. Álvaro llevaba la dirección de todo el proyecto, la dirección técnica y toda la parte de programación la llevaba más directamente. Y digamos que él delegó en mí la parte de gráficos. Yo dirigía el equipo de gráficos, que éramos, pues, incluyéndome a mí, éramos unas 4 personas. Capitán Sevilla era un juego de plataformas que en aquella época era, digamos, uno de los géneros que tenía más auge, más éxito. Porque, claro, con las posibilidades que ofrecían en aquel tiempo los ordenadores, era lo más vistoso. Dentro de eso tenías 2 posibilidades, que era la de pantalla por pantalla o
la de una serie, digamos, finita de pantallas que se iban desplazando suavemente a lo ancho y a lo alto de la pantalla. Al final se decidió que era preferible tener varios niveles de profundidad a tener ese movimiento lateral, pues entonces la decisión fue clara, porque no podías tener las dos cosas. Entonces fue que iba a ser pantalla por pantalla, con lo cual cada nivel podía tener, digamos, un mayor nivel de detalle, tenía vida propia. Dadas las limitaciones del Spectrum, decidimos trabajar en monocromo y dándole una mancha de color a toda la pantalla, ¿no? Salvo la zona, digamos, donde estaba la información, que donde te indicaba las vidas que te quedaban, etcétera, que eso sí tenía un poco más de color. Las pantallas normalmente eran blanco y negro con un filtro, como quien dice, de color encima. Decidimos esto para poder trabajar más los detalles de los personajes y tener más riqueza de personajes, porque en otros juegos podías tener más variedad de colores, pero eso también te limitaba la forma de los muñecos y cómo los podías mover. Yo era el encargado de hacer mover, o sea, dar la ilusión de que se movían los personajes. Como su rutina, bueno, pues al final tenías que indicar por cada uno de los elementos gráficos en qué coordenadas X e Y se dibujaban. Si el sentido, si estaban mirando a la derecha o estaban mirando a la izquierda. Y poco más. No, aparentemente poco más, pero se describían arcos parabólicos para el salto, había un movimiento de vuelo del Capitán Sevilla que llevaba un control de teclado que medía la velocidad en la que pulsaban la tecla repetidamente. Cuanto más rápido pulsase, con más velocidad subía, ¿no? Con más velocidad volaba. El Capitán Sevilla es un juego bidimensional, pero con aspectos tridimensionales. Eso quiere decir que había objetos en el juego que pasaban por delante de otros objetos y otros que estaban por detrás. Entonces, para conseguir el efecto de que un objeto pasara delante de otro, habría que crearle una máscara, que esa máscara lo que hacía es que luego programando el objeto de atrás se veía como si fuera transparente por el de adelante y le daba el aspecto de tridimensionalidad. Echábamos pues las horas que fuera en un ambiente bastante disperso, ¿no? Porque, bueno, había veces que yo faltaba y cuando iba para allá pues me encontraba allí alguna que otra fiesta y, bueno. Pretender que un grupo de chavales entre 16 y 18 años, que alrededor de 13 o 14 personas, que montan una empresa, tengan una organización y un sistema bien claro y que funcione a la primera, pues la verdad que es bastante utópico, ¿no? La verdad es que nos sentíamos aquello como un trabajo, era algo que nos gustaba y nos apasionaba y nos divertía. Podíamos estar allí horas, la noche entera trabajando, mezclándolo con diversión, con bromas, con risas e incluso salir, ¿no? Podíamos salir a tomarnos unas copas, divertirnos y a la vuelta, cuando nos aburríamos, volvíamos a trabajar hasta la mañana, ¿no? Entonces era algo divertido. Era todo como muy tipo Microsoft, pero en aquella época, ¿no? Era un caos absoluto. Lo bueno es que todo el mundo aportaba ideas, luego se desestimaban o no se desestimaban, pero había bastante caos. Era un caos muy agradable, muy divertido. Es normal, o sea, éramos chavales intentando llevar para adelante un proyecto complicado, un proyecto de largo plazo. Cada cierto tiempo Álvaro decía, dadme la información que tenéis, la coordinaba, la juntaba y el juego iba avanzando. Así que, a pesar de trabajar de forma individualizada, él coordinaba bastante bien la información. El sistema fue un poco evolucionando y a veces tenía altos y bajos, pero en general lo que sí estaba claro es que había un nivel de compromiso muy grande por parte de todo el mundo. Había personas que se fueron, que lo dejaron, que no les parecía aquello interesante, sobre todo porque entiendo yo que no le veían a nivel económico un horizonte claro. Dentro del equipo de gráficos dedicados al diseño y a lo que era la imagen del videojuego, Ángel era el que manejaba todo, era realmente el creador de los personajes, el que llevaba un poco la batuta a la hora de decir por dónde qué personajes teníamos que diseñar.
La técnica que nosotros empleamos era un poco reciclando unas nociones que yo vi en un libro de técnicas del cómic, publicado por Josep María Bea. Básicamente, tú trazas tu dibujo sobre papel, luego lo transfieres a un acetato, normalmente o copiándolo con un rotulador o bien fotocopiándolo sobre ese acetato, y ese acetato se ponía sobre la pantalla que tenías conectada al ordenador y ibas siguiendo las líneas que habías trazado previamente, pues las ibas siguiendo con píxeles, encendiendo y apagando píxeles uno a uno. Se iban convirtiendo en información que luego el equipo de programación podía manejar para, digamos, integrarla en el juego. Recuerdo que teníamos reuniones donde traíamos cómics, revistas. Esa parte era muy divertida. Buscábamos documentación, ¿no? Era una parte divertida. Nos reuníamos, me gusta este. Luego Ángel quizás, o Manolo o yo, hacíamos un boceto que luego había que pasar a esos pequeños cuadraditos de blanco y negro, o blanco y azul, o blanco y amarillo, ¿no? Pues a lo mejor si a mí me gustaban las Vespas, pues yo hacía una Vespa. Si, no lo sé, si quería hacer una cabeza de un ídolo del Perú, que a lo mejor es algo que a mí me gusta especialmente, pues lo hacía. Y cada uno pues aportaba un poco su idea personal de algunas cosas. Hacíamos reuniones en las que nos repartíamos la memoria, que era bastante peculiar, ¿no? Porque esos 48K que tenía el Spectrum había que dividirlos para gráficos, música, programación y para todas las cosas que aparecían en el juego. Visto desde hoy en día, aquello era hacer malabarismos, porque era tan poca la capacidad de memoria que había que muchas veces había que rebuscar para meter gráficos y rutinas de programación en lugares que utilizaba el sistema, o sea que era bastante complicado. Lo que hoy en día parece un milagro es que aquello consiguiéramos terminarlo. Casi todo el periodo que estuvimos haciendo el videojuego, que fue prácticamente 1 año y medio, el ambiente en general fue muy bueno con todos los que participamos en el juego. El final sí fue un poco... se aceleró mucho la cosa, porque bueno, se terminó el dinero más o menos que Álvaro tenía para la inversión que él había planteado inicialmente, entonces se tuvo que cerrar la oficina porque no se podía seguir pagando el alquiler y empezamos a recibir presiones de la distribuidora para cerrarlo ya. La versión MSX se complicaba, la versión Amstrad se complicaba y ya no estábamos ni siquiera en el piso, ¿no? Ya había muchas cosas que dependían solamente de Álvaro, que él trabajara en su casa y tal, y estaba en otros temas también, aparte ya del juego en sí. Entonces, bueno, aquello se fue dilatando y fuimos perdiendo entusiasmo y perdiendo posibilidades. Hubo algo de tensión, de fricciones. No llegamos a tener malas historias, pero sí, al final no acabamos que en una cena de celebración de final de un proyecto, ¿no? Aquello se eternizó y recuerdo que, bueno, pues que el juego iba a salir para Navidades y se perdió una campaña de Navidad y se entregó más tarde. El juego apenas se tocó. Ya charlamos por teléfono los cambios, cambio del título, el logo y poco más, porque el juego ya era un equipo con experiencia, que estaba liderado por Álvaro, que ya había hecho 2 juegos además de éxito, no tenía sentido. Es verdad que yo había otros juegos que me sentaba con el juego, lo jugaba una y otra vez, iba viendo qué mejoras o qué errores había que se podían corregir, pero en este caso era un juego que ya ellos como equipo lo habían dejado muy pulido. El juego se llamaba originalmente Capitán Morcilla porque ese era el nombre del cómic en el que se basaba. Lo que pasa es que a medida que el proyecto iba avanzando y estaba más desarrollado y Dynamic se iba planteando ya más la estrategia de marketing y de promoción y de distribución, pues el nombre quedó en entredicho, porque no era un nombre como muy comercial. Entonces se quedó en Capitán Sevilla, muy a nuestro pesar, porque no compartíamos esa necesidad de cambiarle el nombre. Entonces, bueno, pues a todos nos frustró un poco. Después del mal trago que fueron los últimos meses, fue una mezcla de alivio y de orgullo. Y bueno, ver aquello publicado fue una emoción,
una sensación, bueno, que no se repite. Fue mucha ilusión, con 16 años, decir 17, que yo había hecho un juego que era el que salía en las revistas. Eso no ligaba por eso, pero bueno. Lo hacíamos en principio con idea de un videojuego gracioso que tuviese éxito dentro de lo que era España, pero en ese momento casi que no nos importaba mucho la repercusión que pudiera tener en otros países. A partir de Gremlin Graphics, creo recordar, se distribuyó a Inglaterra, y a partir de Inglaterra, que era, digamos, el núcleo del Spectrum, se distribuyó ya a otros países, Francia, Italia, Alemania, pero no llegó a ser se vendió como un juego budget, digamos. Muchas de las carátulas de los videojuegos pues las estaba haciendo Aspiri, especialmente las de Dynamic. En nuestro caso, como pudimos también sugerir a Dynamic cómo enfocar la campaña de publicidad, pues yo propuse que fuera Max el dibujante que hiciera el cómic y que hiciera la carátula del videojuego. De repente ver una historia que yo he creado, pues verla dibujada por Max, ¿no? Y ver mi nombre al lado del de Max en el cómic fue un momento muy emocionante para mí, ¿no? Con esa edad, porque claro, era uno de los artistas a los que yo seguía. El Capitán Sevilla, cuando sale al mercado, sorprendió por varios motivos. Primero, porque el juego en sí era bueno, la calidad gráfica era buena, y lo que sorprendió es que eso se hubiera hecho en España. Eso fue porque la mayoría del software de videojuegos venía de Inglaterra, de desarrolladores ingleses. Fue un poco decepcionante, ¿no? Ver que luego no fue lo que se esperaba, pero también porque coincidió con una época concreta de cambios en la industria, ¿no? Ya había otras cosas y bueno, pues a lo mejor no fue el mejor momento para este juego, que sí que tenía muy buena crítica y estaba valorado, digamos. Recuerdo que tuve que comprarlo yo, porque era norma del proyecto no sacar ni una cinta de la oficina, ni absolutamente. Había un riesgo de piratería era un problema muy grande que había en España. Y recuerdo haber ido a aquel mercadillo de por entonces en la Alameda, donde se vendían las copias piratas en grandes cajas, ¿no? Y tener la sensación de, vaya, ese videojuego que ahora veo pirata, con todos los que yo he comprado, lo hice yo, ¿no? O fui parte de los que lo hicieron. Una sensación un poco extraña, la verdad, ver tu videojuego pirateado allí, ¿no? Pero bueno, era lo que había y supongo que hoy sigue siendo igual. Y el Capitán Sevilla pues dio, digamos, para cubrir gastos y no dio pie a que se hicieran otros proyectos. Pero bueno, por lo menos el intento estuvo ahí. La comercializadora le pagaba al manager, a Álvaro, le pagaba una cantidad en función del número de ventas, y Álvaro pagaba una cantidad, fue un único pago, en función del esfuerzo que se había realizado, ¿no? Y el desempeño, ¿no? Digámoslo así. Yo sí fui ahorrador y lo invertí para más tarde, cuando empecé la carrera, comprarme un PC, que costaba un riñón. Yo siempre digo que después de este fantástico trabajo conseguí una chupa de cuero, un póster de U2 y un disco, el Joshua Tree de U2 creo que me pude comprar, y poco más. No fue muy rentable. El dinero y los beneficios no era una cosa que a mí personalmente me moviera para hacer aquel videojuego, ¿no? Era una cosa más de motivación, ¿no? Pero bueno, recuerdo también que quizás fue el primer dinero que gané de forma trabajando, ¿no? Y recuerdo que fue muy emocionante cuando nos pagó la primera vez, porque todos dijimos, bueno, ¿y ahora con este dinero qué hacemos, no? Nos fuimos de camping a la playa, ¿no? Un fin de semana con los mismos e incluso nos hicimos una foto con aquel primer dinero ganado de forma honrada, ¿no? Y con el sudor de tu frente. Podría haber sido el germen de más juegos, pero se deshizo por sí sola. No llegó a funcionar ni a cuajar. Fíjate, sin nostalgia de por medio, creo que es un juego que, más allá de
que es un juego muy divertido y muy jugable, fundamental. Yo creo que es un juego que te transmite muchas sensaciones. Hay una historia de por medio, no era sencillo conseguir historias entonces, y en su conjunto te crea esa sensación de estar viviendo una aventura. Es un juego de sobresaliente con mayúsculas. Y no solo entonces, sino de ahora. Para ser producción externa tenía un nivel de calidad más alto, por ejemplo, de lo que eran otros juegos que venían de fuera. Me llamó mucho la atención el concepto superheroico, porque yo era un pequeño fan de los cómics que devoraba páginas de superhéroes como si me fuera la vida en ellos y tal, ¿no? Y me llamó mucho la atención el tema de los gráficos detallados, pero como sufrido usuario de MSX, que era mi máquina favorita, siempre decía, otro juego de Dynamic con versión de Spectrum monocromo y tal, ¿no? Pero claro, ¿no? Era absurdo no saber apreciar los valores que tenía el juego, ¿no? Me gustaba bastante. Como producto español siempre me tiraba de los pelos diciendo ¡qué difícil!, ¿no? Y tal, ¿no? Y me frustraba un poquito. El juego era sencillo, lo que era difícil es pasarles a las pantallas. Las pantallas estaban diseñadas con enemigos muy incisivos, buscando pues, matar al personaje. El objetivo del enemigo, matar al personaje. Con truco se sacaba, y el truco era que había que comerse una salchicha rápidamente y convertirse en Capitán Sevilla y salir volando, que era lo mejor. Pasar de los enemigos, no intentar dispararles, hacer un pacto de no agresión con ellos, y con eso salías volando y podías llegar hasta el final. Bueno, yo jugué a Capitán Sevilla tardíamente. Por supuesto que lo busqué porque tenía que ver aquello. Y me pareció un juego para jugadores de alto nivel, o sea, hardcore gamers total. Porque es un juego para masoquistas. Tiene ese nivel de dificultad heredado de los juegos de Dynamic. Y lo cierto es que me compadecí de aquellos jugadores contemporáneos a Capitán Sevilla. Hoy día los juegos no tienen eso, ¿eh? No sé si afortunadamente o desgraciadamente. Era diferente. No quiere decir que fuera un gran juego, tampoco lo tengo entre los más altos de software español, pero por lo menos tenía un esfuerzo de hacerse diferente. Date cuenta que en España tenemos mucha tradición de cómics patrios. Y veníamos, por ejemplo, muy decepcionados del primer Mortadelo que habían hecho Magic Byte. Y Capitán Sevilla como que mezclaba el superhéroe americano de toda la vida con el estilo puramente español, ¿no? Normalmente lo primero que había de un juego es la portada. Y me llamó la atención el diseño en plan dibujante del Víbora. Y sobre todo me llamó la atención el Capitán Sevilla, porque yo dije, lo normal es el típico héroe americano, el típico héroe, bueno, ya si te pones mucho, el típico héroe de otra parte de España que no sea Andalucía, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Sí, la verdad que Capitán Sevilla tuvo muy buena acogida en lo que es la prensa. Yo recuerdo, por ejemplo, los comentarios que recibió en Micromanía y en Microhobby. Bueno, realmente no es que me marcase especialmente, era un arcade que me parecía bastante complejo y que yo creo que me terminé pero usando buques, haciendo trampas, para poder tener pues, vida infinita y poder terminarlo. Y luego cuando pues, ya probé el remake, pues sí, ya lo ves con los otros ojos, ya es un nuevo look, recuerdas aquellos tiempos nuevamente y me sigue pareciendo un juego complicado y difícil. Yo dejé el mundo de los videojuegos porque, claro, tenía que dedicarme a algo que tuviese más futuro y estuve bastante apartado durante bastantes años. Luego me mandaron algún email y tal diciendo que habían hecho un remake del videojuego para PC. Y me pareció curioso y me llamó bastante la atención, ¿no? Porque de todos los juegos que había, el que hiciera un remake del Capitán Sevilla me llamó la atención. El Capitán Sevilla empezó cuando todavía estaba la mayor parte del grupo en Computer Emuzone. Pues nació, pues, yo creo que fue Lord Fred el que hizo unos gráficos, tuvo la idea de hacer el remake. Entonces se unieron, uno el tema de programación Menway y Daniel Celemín Lord Fred se encargó de los gráficos y ahí nació el proyecto. Pues a Capitán Sevilla llegó cuando quise hacer un primer remake de un juego de verdad. Estuve barajando distintas opciones y quería hacer un juego clásico español de los 80 y al final me decanté por este. Los gráficos son como
encuentros son distintos al resto de juegos de la época. Cada pantalla es distinta. Es un poco surrealista, un poquitín, ¿no? Me dio la sensación de que era un poco como unas ideas de ahí metidas de personas, bueno, chavales, un poco en el momento que se hizo el juego, ¿no? Intentaron meterlo todo ahí colado. Un elefante, un camarero, no sé qué, y a veces piensas... Cuando hicimos el juego, claro, era inspeccionar cada pantalla, ¿no? Y todos los enemigos. Y estás jugando en un juego que es español, quiero decir, está en Sevilla, está pasando, hay un superhéroe, come morcillas, no sé qué. Vamos a intentar sacar el espíritu del juego, ¿no? Nos teníamos que coordinar 2 personas y en nuestros periodos libres de 2 personas pues tuvimos muchos altibajos en el desarrollo. Lo conseguimos terminar gracias a un ejercicio de disciplina auténtico, porque a lo largo de 3 años, claro, no solamente es el tiempo, sino también es la motivación muchas veces la que te va fallando. Pero bueno, el caso es que al final lo terminamos. Yo terminé muy contento con el resultado. Pues a mí me encantan los remakes, eso es lo primero. Creo que es una forma de darle una nueva oportunidad a los videojuegos, ya sean los videojuegos como el Capitán Sevilla, La Bahía del Crimen, que yo soy particularmente admirador, además precisamente programadores sevillanos, y eso es pues es agradable ver esos videojuegos remakeados, o como se diga en español, rehechos, y conseguir jugar con ellos de otras maneras también. Eso a nosotros nos hace mucha gracia y nos gusta, nos encanta. Yo creo que realmente el tema este de pasión por lo retro, al menos en mi caso, se basa en intentar recordar esos momentos felices que tuviste en tu infancia. Es decir, lo que yo creo que lo que la gente busca es sentirse bien. Como recuerda aquel tiempo con añoranza y con unas sensaciones pues, especiales, quizás pues, por la edad, no sé, todo te impresiona más, tu imaginación pues, vuela un poco. Lo que intentamos es rememorar aquellas vivencias que en su día nos hicieron felices. Pues antiguamente, en los 80, pues era jugar a juegos de calle, pues al fútbol, al pilla-pilla, a la cadeneta, al bote. O sea, no era un ocio digital. Entonces, cualquier entretenimiento pues, que fuese con ordenadores o consolas, los primeros ordenadores, pues nos llamaba mucho la atención y te marcaba. Y fue una época pues, que, claro, un niño en el que le das un videojuego que puede ser el protagonista de una aventura, ¿qué más quiere? Empieza a volar la imaginación y yo creo que eso te marca y pues, te hace soñar de alguna forma. O sea, la gente que hoy en día juega con los juegos pixelados, remakes, yo creo básicamente es nostalgia. Yo creo que es nostalgia. Y bueno, y el hecho de que jugar realmente, pues bueno, es divertido, ¿no? Si quieres jugar a un juego, bueno, si viviste la época y alguien te enseña, yo qué sé, a Simbel, Sir Fred, pues te atraerá más porque ese juego lo jugaste cuando tú eras pequeño y te acuerdas de los momentos que te hizo vivir y lo puedes revivir, pues ¿por qué no? Lo juegas. Hay una generación de gente que vivió y mamó eso. Y se resignan a perderlo y les gusta fomentarlo y que se recuerde y hacer charlas y pues, intentar hablar con la gente de la época y preservarlo de la mejor manera posible, intentar que hoy se pueda seguir jugando esos juegos para que la gente que no lo vivió en su día lo pueda vivir ahora. Yo creo que como amantes de los videojuegos que somos, también es importante que podamos volver al pasado y recordar cómo empezó la industria y cómo lo que hoy jugamos tiene sus raíces en lo que se hizo hace 30 años. Que sí, que puede ser el típico recuerdo de, ¡buf, qué entrañable, ¿no? Esa época, lo que se dice siempre del bocadillo de nocilla y tal, ¿no? Pero yo pienso que es, digamos, una apertura de ojos del jugador antiguo que todavía vive el videojuego con actividad y se da cuenta de que no se divierte tanto con lo que hay hoy día con respecto a lo que había antes. La nostalgia, como tú puedes entender nostalgia, es que tú vas comparando todos los juegos que tú vas jugando a los primeros que tú jugaste. Hay un amigo mío que lo definió muy bien, que muchos de nosotros tenemos el síndrome del primer ordenador. Yo doy mucha importancia al videojuego por el valor jugable que tiene. Y la nostalgia no es nada que me influya en la jugabilidad de un programa que sigue funcionando como videojuego. A mí la nostalgia es algo que me cabrea mucho, me enfada. Me enfada porque creo que es un elemento que en un momento dado puede dificultar la relación de jugador con videojuego. El caso, yo creo, más llamativo de éxito sobre el pixel art ha sido el Minecraft.
Hacer una espada es poner 4 píxeles así y 2 así, y ya es una espada. Evidentemente, eso permite a gente que no domina el diseño o el diseño gráfico el hacer objetos de forma muy sencilla. La belleza del pixelar está en que las formas son sencillas, pero representan algo más grande. Es como quien lee libros y la mente hace el resto, te genera la imagen, ¿no? Pues con los juegos pixelados puede pasar lo mismo. Hay una pasión mundial por retomar la estética de los retro, no solamente estos niveles. Lo que pasa es que en el videojuego es altísima, pero muy, muy alta. Esta reinterpretación, esta apropiación desde otras disciplinas, ¿no? Estamos hablando de artistas enamorados, ¿no? Del píxel, del tema de los 8 bits, todo eso que las máquinas ahora pues, dejan atrás, porque ¿no? Estas máquinas de millones de polígonos, texturas, que hacen todo súper real, pues de alguna forma esa estética del pasado dejó algo que no se va a volver a repetir, ¿no? Con las máquinas que hay ahora. Ha empezado a haber, y yo creo que en parte gracias a los móviles y a la aparición de versiones de esos juegos retro, pues un nuevo conjunto de personas que les atrae ese tipo de juegos. Y además esos juegos tienen un tipo de jugabilidad muy sencilla, porque antiguamente no se ponían a hacer cosas complicadas. Y entonces también se une a ellos un grupo de jugadores que son lo que se llama los casual gamers, gente que juega a juegos muy sencillos, le gustan los juegos sencillos. Algunas ideas de las que estaban en esos videojuegos de aquella época se pueden proyectar con más facilidad. En el mundo del Spectrum y de las consolas antiguas no existía la posibilidad de intercomunicarse entre un sistema y otro. Un Spectrum nunca se conectaba con otro Spectrum. Eso era impensable, eso fue una revolución. Eso, unido a la potencia gráfica que hay ahora, pues se pueden hacer cosas muy curiosas. Aunque también es cierto que me encuentro juegos que son que precisamente no pretenden aprovechar la potencia gráfica, sino emplear el pixelado vintage de la época, ¿no? Bueno, le da un toque de diseño diferente. Lo que sí me parece que hay que recuperar de esa época es que teníamos un mercado interno fuerte. Teníamos productoras de videojuegos que producían para una plataforma concreta y además se distribuía ese producto dentro del mercado español y la gente lo compraba. Para mí los 80 tienen el valor del mercado interno. Había un mercado interno y ahora no lo hay. Ese es el valor que tiene. Y luego pues hubo un vacío en el 90, 91, hubo una esquilma absoluta de la producción española. Solo sobrevivió Dynamic bajo el techo de Hobby Press, prácticamente, y aún así hizo un producto cojonudo que era el PC Fútbol. Hubo que esperar a que naciera Arvirago y Noria para comenzar a arrancar un intento de revival, y cuando me uní con Ignacio en la iniciativa de Piro, creo con un mérito tremendo de Ignacio, porque hizo un apoyo de pasta y de empresa que nadie hacía, conseguimos un éxito con suerte, que fue el Commandos 1 y que marcó un hito de que España podía estar otra vez en la categoría de internacionales sin ningún tipo de complejo. Todo el mundo cuando hablamos de videojuegos piensa en grandes compañías multinacionales, en consolas, como mucho en PC, pero hay mercados alternativos a los que el 90% de las productoras españolas se están dedicando. O sea, hay muchísimo juego para teléfono móvil, para tablets, para redes sociales, para web, para browser y para descargable, MMO. Hay un montón de variedades de videojuegos hoy en día de entretenimiento interactivo. Y la mayor parte de las empresas españolas están dedicándose a eso. Una parte bonita del Spectrum era que cualquier persona, incluso chaval desde su casa, con un Spectrum podía hacer un videojuego. O sea, es que no te hace falta mucho más. Pero ahora tenemos la nueva oportunidad de las plataformas móviles, de los teléfonos con plataformas como el Apple Store o el Android Market, donde quizás sí ese tipo de juegos pequeños, entre comillas,
sí puedan tener una cabida. Es un juego que puede desarrollar una sola persona, un grupo de 2 o 3, un programador, un grafista, y ya no necesitas un publisher que te dé salida comercial. Yo creo que las consolas tendrán su mercado siempre y creo que los dispositivos móviles tienen otro mercado distinto. Yo creo que convivirán las dos, porque yo creo que AAAs no se van a dejar de hacer. Se ha producido en la gente una vuelta al desarrollo. Cuando los grandes juegos de PC, 3D, enormes producciones, no lo puede hacer un equipo independiente, pero los móviles han creado ese caldo de cultivo que ha permitido a esta gente pues, desarrollar su creatividad. No es lo mismo que en la época de los 80, pero sí tienes la oportunidad de crear tus videojuegos y darles salida. Está claro que en España hay una calidad impresionante en cuanto a gente trabajando. Tenemos los casos fundamentales de Invisimals, que está triunfando de cara a las plataformas de Sony. Tenemos el de Castlevania, Lord of Shadows, que vemos como una empresa española se hace con una de las franquicias más potentes de una multinacional japonesa, y te das cuenta de que son logros importantes en la industria. Pero realmente se pone uno a analizar cada una de las situaciones y se da cuenta uno de que depende todo el emporio que se ha formado en España depende en gran medida de empresas que no son españolas. Siendo un poco jocoso, yo diría que somos un enano superdotado. Quiere decirse, en cantidad no somos nada representativos, pero nuestras puntas son tremendamente eficaces. Una implantación en iPhone como la tercera potencia en Digital Legends, un Virtual Toys que en su momento vendió en lo que era Nintendo DS cantidades que nadie nombró tremendamente asombrosas, un FX que ha tomado siempre las riendas de luchar por el desarrollo. O sea, tenemos un elenco de productoras luchando a brazo partido y muy bien a nivel internacional, o el mismo Pyro Studios, que sigue transformándose para estar ahí, ¿no? Es imposible en un solo país generar millones de usuarios, que es lo que necesitas para tener un ingreso lo suficientemente razonable para compensar el coste del desarrollo. Entonces, te tienes que ir fuera. Si queremos reforzar la producción, el que la producción española tenga posibilidades, tenemos que crear canales de venta para esa producción española. Así que, primero, internamente, o sea, lo que pedamos internamente, que haya editores españoles que consigan ese producto que se está creando ahora, colocarlo al mercado nacional. Y después, tratar de que alguno de esos editores se proyecte internacionalmente, que esas empresas puedan salir al exterior con, digamos, una condición de competitividad buena, es decir, ayudarlas a hacer esa promoción exterior, ayudarlas a captar clientes en el exterior, porque en España, aunque somos un mercado importante, siempre vamos a ser un mercado mínimo para nuestros propios productores, porque es una industria totalmente globalizada, una industria en la que si tuviésemos que vivir solo del mercado interno, no viviríamos. Esa creatividad o ese lenguaje es tan moderno, porque apenas tiene 50 años, es tan moderno que es mucho más global que otros lenguajes, como pueda ser el cine, como pueda ser la literatura. Y entonces es muy fácil de exportar. Yo creo que la industria del videojuego o el videojuego como elemento cultural va creciendo, va cogiendo más su sitio. No lo tiene todavía, yo creo, en su justa medida, porque siendo como es una industria más importante que la del cine y cualquier otra de las que nos imaginemos del sector cultural, pues no tiene todavía un reconocimiento de ser algo serio. Si ahora mismo dentro de 30 años o de 3.000 años una nave extraterrestre viniese a la Tierra y se pusiese a escarbar y buscase, digamos, signos de cómo era la civilización hoy por hoy, seguro que encontraría un montón de símbolos que le dirían que el videojuego era importante, ¿no? Que había algo que era el juego interactivo, que era importante y que marcaba la cultura, digamos, global del mundo, ¿no?
Lo importante es que al final salió el proyecto, que creo que fue un éxito que saliera, con sus pros y sus contras, pero al final fue un proyecto sevillano con gente joven y un proyecto que salió adelante. Yo creo que fue un privilegio el tener la oportunidad de, con esa edad, participar en un proyecto ambicioso, porque lo era, aunque no lo percibiéramos, con tanta ilusión. Es algo que te aporta, te enriquece mucho para el futuro. Fue algo muy valioso para mí. Para mí, en el aspecto personal, fue una experiencia enorme, porque conocí allí a mis mejores amigos, los que hoy en día siguen siendo mis mejores amigos. Fue un año y medio loco, inolvidable, porque allí nos pasó de todo, en todos los sentidos. Y fue un poco entrar en el mundo de los adultos por la puerta de atrás. En lo bonito y en lo malo, un despertar. Era, la verdad, que toda una experiencia a nivel humano y personal, más que a nivel profesional, que bueno, a nivel profesional también tuvo su punto, ¿no? Porque como muchas veces comentamos a veces entre nosotros, era como estar en la época del cine mudo, pero en este caso el de los videojuegos, ¿no? Ser parte de eso, sin ser consciente de que eras parte de eso, y eso ya lo ves cuando pasa el tiempo y lo ves con perspectiva, ¿no? Pero sobre todo fue una experiencia a nivel personal tremenda. Me dio cosas que luego me han servido para el resto de mi vida. A nivel personal, me quedo con la ilusión del chaval que consigue hacer algo. Recuerdo que cuando los chavales, los amigos del pueblo, pues hablaban conmigo, pues básicamente el que se sentía el héroe era yo, no el Capitán Sevilla. Yo era el que había hecho el juego con el que ellos estaban jugando, ¿no? Y fue para mí muy importante. Fue para mí una época de las que recuerdo de mi vida, ¿no? La recuerdo con mucho agrado, de mucha diversión, de cosas muy intensas. Estoy seguro que eso me ha servido luego para dedicarme a lo que me dedico ahora. Esa imagen, ¿no? De trabaja en lo que te gusta porque vas a ser feliz, ¿no?